La pérdida de movilidad es una de las consecuencias directas más claras que se van a acabar dando después de un esguince de tobillo. Tanto es así que es bastante normal ver a muchísima gente que incluso meses después de hacerse el esguince sienten bloqueos a nivel articular que pueden llevarles a tener incluso dolores. Es por ello que en el vídeo de hoy te voy a enseñar una rutina de ejercicios muy sencillita que vas a poder hacer desde la semana número 1 post lesión y que te va a ayudar sobre todo a la mejora de la flexión dorsal del tobillo. La flexión dorsal es uno de los movimientos más importantes que vamos a tener a nivel del tobillo. Se va a definir principalmente como el acercamiento que se produce del empeine de nuestro pie hacia nuestra tibia, es decir, cuando levantamos los dedos del pie hacia arriba y cuando apoyamos y avanzamos la rodilla hacia adelante manteniendo el talón siempre fijo en el suelo. Este movimiento va a ser clave para todas aquellas actividades de la vida cotidiana, como son el caminar, el correr, el subir o bajar escaleras o incluso hacer una sentadilla. Es por ello que cuando esta flexión dorsal se ve limitada, sobre todo después de un esguince de tobillo, el cuerpo va a estar obligado a compensar con otras articulaciones como son la rodilla, la cadera o incluso las lumbares, haciendo que aumente el riesgo de nuevas lesiones en estas zonas. Dos de los factores claves que van a jugar un papel muy importante en esta limitación de la flexión dorsal de nuestro tobillo van a ser, por un lado, la acumulación de tensión en toda la cadena posterior muscular, en especial en el sóleo, en los gemelos y en el tendón de Aquiles, y por otro lado la falta de movimiento que se va a producir como consecuencia de este esguince en el hueso astrágalo. Es por ello que los ejercicios que os voy a enseñar a continuación van a tener dos objetivos principales. Por un lado, evidentemente, reducir esa tensión acumulada en la cadena posterior muscular y por otro lado, ayudar al astrágalo en su movimiento de posterioridad. Para este primer ejercicio lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como un foam roller o un rodillo más bien duro, que es un material que vamos a encontrar con bastante frecuencia en establecimientos deportivos y bueno, si no tenemos la posibilidad de acceso en ese tipo de establecimientos, pues lo podemos comprar, no son muy caros, yo creo que por unos 10 o 15 euros podemos tener uno de bastante buena calidad. Y lo que vamos a hacer con él es trabajar toda esa cadena posterior muscular. Lo vamos a poner aquí en la zona del gemelo. Pongamos que este es el pie que nos hemos lesionado, el pie izquierdo en mi caso, y que queremos pues, mejorar la movilidad o que tenemos mucha tensión acumulada. Aquí lo vamos a poner, como hemos dicho, debajo del gemelo sóleo y simplemente lo que vamos a acabar haciendo es pequeñas presiones y movimientos hacia adelante y hacia atrás. Tenemos que cubrir, si es posible, todo el recorrido de la pierna, de la pantorrilla por detrás, para que así haya un trabajo más completo a nivel de todas las fibras musculares de estos músculos. Es simplemente hacer este movimiento de ida y vuelta. Podemos hacer, si queremos, unos 20 repeticiones, unos 20 movimientos, o simplemente también podemos trabajar por tiempo. Hacer, por ejemplo, unos 30, 40 segundos y luego pues siempre estaría bien también cambiar y hacerlo en el otro lado. Esto, como hemos dicho al principio, nos va a ayudar a relajar un poquito esa cadena posterior muscular y nos va a dar una ventana de aproximadamente unos cuantos minutos o una media hora donde mejoramos un poquito esa movilidad del tobillo en flexión dorsal para que ahí podamos meter ejercicios más activos que vamos a ver a continuación y mejorar a largo plazo ese movimiento. En este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es un trabajo excéntrico de toda esta musculatura que acabamos de trabajar con el foam roller, con el objetivo también de seguir relajando a la misma vez que estamos también fortaleciendo. Para ello lo que vamos a utilizar es un step, podemos hacerlo también en casa en un escalón y simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subir en este step. Si os fijáis aquí en mis pies, vamos a intentar que estén más o menos a la altura del medio pie, lo que es el escalón en sí, para que podamos bajar y que nuestro pie baje lo que es el talón hacia abajo. Y desde aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a subir con los dos pies, vamos a levantar un pie y simplemente vamos a ir bajando poco a poco con el pie que queremos trabajar. Una vez que estemos aquí abajo, volvemos a apoyar el otro pie para volver a subir con los dos. La clave aquí es subir siempre con los dos y bajar con uno. Subimos con los dos y bajamos lentamente con uno. Subimos con los dos y bajamos lentamente con uno. De esta forma, la parte excéntrica, por si no lo sabéis, es esta parte, entre comillas, negativa, donde frenamos el movimiento y generamos un estiramiento en toda esa musculatura. Aquí en este caso es evidente que va a ser en gemelos, sóleo, tendón de Aquiles, que se van a ir
estirando poquito a poco, pero por eso es muy importante ir haciéndolo lentamente. Para ello, quitamos aquí esta fuerza haciendo la subida con las dos y nos concentramos sobre todo en esta parte más excéntrica o parte negativa. Esto lo que va a generar es esa relajación de las fibras y sobre todo también a nivel del tendón pues va a tener esa transferencia en cuanto a la fuerza en el tendón. Con lo cual vamos a tener un doble efecto, por un lado fortalecimiento y por otro lado esa relajación que buscamos. Un ejercicio que es un clásico y se ha hecho desde siempre para mejorar la flexión dorsal del tobillo es el de acercar la rodilla hacia la pared, mejorando ese desplazamiento del astrágalo y haciéndolo en varias direcciones. Sin embargo, cuando hay un bloqueo bastante importante, este ejercicio se queda desde mi punto de vista un poquito corto. Y es por ello que a continuación te voy a dar dos alternativas que van a ser incluso más potentes que este y que van a ayudarnos a mejorar de forma aún más directa ese desplazamiento posterior del astrágalo del que hemos hablado anteriormente. Lo que vamos a hacer en este caso es el movimiento que os acabo de explicar, de llevar la rodilla hacia adelante, pero lo vamos a hacer apoyando el pie sobre una superficie, una goma espuma, haciendo que nuestro talón esté en el aire y que al hacer el movimiento en sí, pues se genere un poquito más de estiramiento en el tendón de Aquiles, permitiéndonos llevar la rodilla más hacia adelante. De esta forma vamos a aumentar el rango de movimiento en flexión dorsal del pie y nos va a permitir trabajar mucho mejor sin que nuestro talón pues al final acabe sufriendo más o acabe levantándose, porque al final estamos combinando, como podéis ver en pantalla, los dos movimientos en uno. Yo lo que os recomiendo es que, bueno, si tenéis algún sitio donde os podáis apoyar, pues mejor, pero bueno, si no lo podemos hacer aquí de pie, simplemente, como puedes ver, goma espuma, mitad de nuestro pie sale afuera, sobre todo el talón, y desde aquí trabajamos. Hacemos unas 10 repeticiones en la línea media de nuestro pie, para luego cambiar y hacer 10 repeticiones llevándonos la rodilla un poquito hacia adentro, siguiendo lo que es el dedo gordo del pie, y después hacer unas 10 repeticiones llevándonos la rodilla hacia afuera, sobre todo hacia los últimos dos dedos. De esta forma hacemos el rango completo y vamos a notar, sobre todo aquí abajo, en la zona del astrágalo, pues esa tensión que al final puede ser causa de ese bloqueo articular que se va a dar en flexión dorsal. Muy sencillito, bastante potente, bastante demandante. Para el segundo ejercicio que vamos a hacer, con ese objetivo de mejorar el desplazamiento posterior del astrágalo, pues va a ser más potente y vamos a utilizar una goma elástica. Esta goma elástica vamos a fijarla detrás de nuestro pie, en este caso yo la he puesto en la camilla, y aquí la vamos a poner a la altura de nuestro empeine, en la zona del astrágalo. ¿De acuerdo? Seguimos manteniendo la goma espuma que hemos utilizado para el ejercicio de antes y volvemos a hacer el mismo movimiento, llevándonos la rodilla hacia adelante. ¿Vale? De esta forma lo que conseguimos aquí es que la goma elástica nos fije el astrágalo y lo empuje hacia atrás, en posterioridad. Con lo cual, cuando hacemos el movimiento de la rodilla hacia adelante, es decir, la flexión dorsal, pues sea más fácil también para nuestro pie, ya que hay una ayuda directa de la goma elástica. Con lo cual aquí pues volvemos a hacer lo mismo de antes. Hacemos repeticiones hacia la línea media, luego hacemos unas 10 repeticiones hacia nuestro dedo gordo del pie y luego 10 repeticiones hacia afuera y vamos jugando un poquito con ese movimiento de rodillo, así del tobillo, por así decirlo. Al final no tiene que ser molesto y tampoco tenemos que forzar la posición, pero sí que intentar llegar cada vez más lejos para así pues mejorar definitivamente a largo plazo este movimiento. Al final estos son los ejercicios que a largo plazo, como he comentado al principio, nos van a ayudar a mantener esta movilidad. Lo que hemos hecho al principio, sobre todo del foam roller, pues esto es una ventana, la ventana que nos va a dar para poder trabajar esto de una mejor forma. Muy sencillito y muy potente y eficaz. El último ejercicio que os propongo no es más que el estiramiento del sóleo y gemelo y al final aquí vamos a combinar por una parte la relajación posterior con el movimiento forzado en flexión dorsal. Este, pues obviamente para la gente que le guste estirar, pues le va a venir perfecto también. Para ello simplemente, ya lo sabéis, pierna que queremos estirar va a estar detrás. Aquí nos vamos a apoyar sobre una superficie, la pared, para estar más rectos, sobre una mesa. Y desde aquí vamos a llevar la pierna que queremos estirar hacia atrás, intentando tocar con el talón el suelo.
Aquí mantenemos la posición, vamos a notar un estiramiento bastante importante en todo lo que es gemelo sóleo y mantenemos unos cuantos segunditos. A mí me encanta, me gusta, lo noto bastante potente, me gusta mucho este estiramiento, unos 30 segundos, 40, puede ser bastante eficaz. Y lo que vamos a intentar es llegar cada vez más y más abajo hasta tocar el suelo con el talón. Si vemos que lo logramos, pues simplemente un truquito es avanzar un poquito más, no nuestro cuerpo, sino la pelvis, para que nuestro pie venga más hacia atrás o más, digamos, el talón se levante más, y aquí volvemos a intentar llevarnos el pie hacia abajo, el talón hacia abajo. Muy potente, ya lo vais a ver, y luego obviamente podemos incluso cambiar de pie. Este es un clásico, los que habéis hecho deporte, pues estiramiento de gemelo, súper sencillito y muy eficaz. Y con este último ejercicio ya terminamos con esta rutina que es muy sencillita, muy rápida de hacer y sobre todo muy eficaz a largo plazo, creedme. Ya sabéis, importantísimo hacerla entre 4 y 6 veces a la semana. No sería tampoco obligatorio hacerlo todos los días, pero hay que darle una consistencia y sobre todo hacerlo durante varias semanas para notar esos efectos. Por otro lado, tampoco debemos de forzar si estamos en una etapa del esguince muy aguda o subaguda y notamos dolores en alguno de estos movimientos, pues lo único que tenemos que hacer es recortar un poquito el rango de movimiento para que no sufrir dolores y sobre todo molestias a largo plazo los días posteriores. Y creedme, con esto al final lo que vamos a hacer es quitarnos muchísimos problemas que pueden venir derivados de esta pérdida de movilidad. Y si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartir con aquellas personas a las que esto le puede ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo.